7 de la mañana, 58 minutos, y lo decíamos temprano al comenzar, hoy va a ser una jornada agitada, no solamente por el inicio de clases, sino por el cierre del plazo para la inscripción de candidaturas para las próximas elecciones. Se encuentra con nosotros Natalie Vargas, presidenta del Tribunal Electoral Departamental, justamente para que podamos hablar de este tema. Natalie, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, siempre disponibles desde el Tribunal Electoral Departamental para venir a cualquier medio de comunicación. Se cierran hoy el plazo para poder presentar las candidaturas para las próximas elecciones. Efectivamente, se cierra hoy. El Tribunal Supremo Electoral va a estar trabajando hasta las 6:30 de la tarde recepcionando las candidaturas, pero tenemos que tener presente que las candidaturas que se presenten hoy no van a ser fijas, o sea, estas candidaturas probablemente no sean las mismas por las que votemos el día de las elecciones, porque si bien hasta hoy tenemos plazo para presentar la lista de candidatos, a partir de mañana se habilita el plazo para la renuncia de estos candidatos hasta el día 16 de marzo. Entonces, a medida de que los candidatos vayan renunciando, también se van a ir cambiando, por supuesto, los nombres. ¿Cómo funciona el mecanismo cuando renuncia un candidato después de haber sido inscrito? ¿Se inscribe a uno que lo reemplace o simplemente renuncia y se cae esa candidatura? No, se inscribe a una persona que lo reemplace, por supuesto, y tiene que cumplir, por supuesto, todos los requisitos establecidos por ley, pero esa candidatura no queda vacante. ¿Cuáles serían los motivos por los cuales uno podría impugnar alguno de la lista? Bueno, la impugnación es una actividad diferente que no es la renuncia y siempre se hace por causales sobrevenidas y ese periodo se abre ya en abril. En abril se presentan las denuncias de inhabilitación por hechos sobrevinientes a candidatos o también a las alianzas que se han presentado. Ese plazo comienza el domingo 19 de abril y termina el 29 de abril. Se puede inhabilitar a candidatos porque sean miembros de la policía o del ejército en servicio activo, porque sean ministros de algún culto religioso, porque hayan tenido en su poder o hayan sido empresarios y hayan suscrito contratos con empresas extranjeras a nombre del Estado boliviano o dentro del Estado boliviano. Estas serían principalmente las causales, o que no haya renunciado debidamente a un cargo dentro de la administración pública, por ejemplo. En el tema, y esto es algo que ha causado mucha polémica, la posible y supuesta candidatura que podría tener Evo Morales, el expresidente, y ayer se escuchaba una declaración justamente de una abogada tarijeña, Águeda Burgos, que decía no cumple con el requisito básico de tener la residencia ininterrumpida en el lugar o en la circunscripción en la que pretendería poder ser candidato. ¿Cómo es la norma específicamente hablando del tema de la residencia ininterrumpida previa a la postulación? Bueno, desde el Tribunal Supremo Electoral se ha lanzado la línea para todos los tribunales departamentales electorales de que no podemos pronunciarnos sobre situaciones ficticias. Si es que determinada persona o candidato cumple o no cumple determinados requisitos, no se puede uno pronunciar como organismo electoral, sino hasta que efectivamente presente su candidatura y se analice este caso en el Tribunal Supremo Electoral. No obstante, también se ha fijado desde el Tribunal Supremo Electoral que es un requisito indiscutible de que todos los candidatos para diputados y senadores tengan que contar con 2 años de residencia permanente en el país. No obstante, cada uno de los casos particulares se van a ir dilucidando de acuerdo a cuando presenten sus candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral. ¿La residencia tiene que ser en el país o en la circunscripción que pretende representar? Es decir, una persona que ha vivido 2 años de manera ininterrumpida en La Paz, por así decirlo, ¿puede ser candidata para una circunscripción en Tarija? Se había ya presentado una situación similar en las anteriores elecciones, en el que si se presenta por la circunscripción tiene que estar con residencia en la circunscripción. Para poder tener un panorama más claro, Natalia, entonces recién en abril tendríamos una lista definitiva de los candidatos. No, recién la tendríamos el 2 de mayo.
Falta todavía Sí, aún más. sí, recién el 2 de mayo es cuando se publica la lista definitiva de los candidatos por parte del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, bueno, puede pasar un sinnúmero de situaciones para que llegar al cuarto de votación y no saber ni quiénes están. Podría pasar. Bueno, son situaciones que en realidad son extremas. Son muy extremas, pero la lista definitiva de candidatos se publica el día 2 de mayo. ¿Y cómo afecta esto con el tema de la impresión de papeletas, por ejemplo? Bueno, hay muchos candidatos que cuando hacen sus cambios ya no pueden cambiar esta situación en las papeletas por motivos de logística. Hemos observado en las elecciones del año pasado que han habido papeletas que han ido con el lugar donde tendría que estar el candidato en blanco o con otro candidato que no correspondía al que estaba ya postulando, porque por supuesto, por motivos de impresión, de tiempos para la impresión de las papeletas, no necesariamente se puede contar con el respaldo suficiente para realizar este cambio en la papeleta. No obstante, sí se pueden hacer estos cambios en las listas. ¿Alguna alianza que ya haya presentado en lista en Tarija? ¿O parece que están todos esperando el último momento? Parece que todos están esperando el último momento. Hasta este momento no se había presentado ninguna. El día de ayer tampoco se había presentado ninguna porque también estaba habilitado el día de ayer. Pero bueno, esperamos que todas las candidaturas se presenten, no hasta las 6:30 de la tarde, que es el último minuto, sino un poco antes para que tengan el tiempo suficiente de presentar sus documentos debidamente ante el Tribunal Supremo Electoral. Las candidaturas se presentan ante el Tribunal Supremo Electoral y no ante los tribunales departamentales electorales, aunque nosotros estamos dispuestos a coadyuvar con la orientación sobre los requisitos, sobre la forma de presentación a cualquier candidato que así lo requiera. ¿Hay algún lineamiento básico de requisitos para quienes aspiren a ser diputados o senadores? Por supuesto, tienen que presentar su libreta de servicio militar, no tienen que tener pliego de cargo ejecutoriado, por lo tanto tienen que presentar solvencia fiscal, no tienen que tener antecedentes penales, antecedentes de violencia contra la mujer, tienen que estar debidamente inscritos en el padrón electoral. Bueno, son requisitos básicos que ya se habían pedido en todos los procesos electorales anteriores. Muchísimas gracias, mucha suerte, porque va a ser un trabajo arduo que recién comienza en realidad. Han venido trabajando muy fuerte en estos últimos meses, pero la recta final de aquí a mayo seguramente va a ser bastante ajetreada para ustedes, así que les deseamos la mayor de las suertes, puesto que todos los bolivianos queremos unas elecciones que sean limpias y que no tengan ningún tipo de susceptibilidad con la población. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente sabemos que va a ser un periodo muy difícil, pero como usted bien lo ha dicho, contamos con el apoyo de la sociedad porque todos están dispuestos a colaborar con este proceso electoral y este momento de reconstruir nuestra democracia. Así, cruzamos los deditos para que lleguen los mejores hombres y mujeres. Ojalá que así sea.